2, 3. Buenos días, hermanos queridos, ¿cómo van? Qué bueno saludarles. Mira cómo cambió el piso, ¿no? Ramiro ha hecho una gran inversión junto con su esposa y su familia aquí en el salón, ¿verdad? Para nosotros, mira. Pero ya hoy día no tenemos el piso la semana pasada, qué bueno, ¿no? Dios es bueno. Bueno, una recomendación para todos. Hay asientos desocupados por acá. Si alguno de ustedes que está ahí atrás de pie quiere venir, acá adelante hay varios asientos, así que vengan a sentarse acá, más cómodos para que no estén de pie por allá. Y me hicieron notar recién, es importante también, por favor, si necesita hacer algo, trate de hacerlo lo más silenciosamente posible para que no incomode a los demás. Así que ojalá no se vayan a jugar a la pelota mientras estamos predicando, ni a comer, ni nada de eso, sino que por favor estemos poniendo atención. Esta mañana no hay lección para los jóvenes. Vamos a tener el día de mañana un tiempo especial para algunos del grupo de los jóvenes que van a estar yendo a un centro especial, a un hogar, ¿no? A un hogar el día de mañana, así que hoy no hay clase para los preadolescentes, van a estar aquí con nosotros aprendiendo también acerca de las Escrituras. Ore conmigo, por favor, vamos a orar por algunas personas. Especialmente quisiera pedirle que oremos hoy día por Lucas, el hijo de Sandy, que está internado con neumonía. Entonces, por favor, oremos por Luquita, es un pequeñito que está internado. Muchos conocemos a Sandy, ella viene aquí a la iglesia, está en un proceso también de regresar, entonces tenemos que orar por ella, pero también por su hijo, que está internado ahora con neumonía. Padre, buenos días, queremos saludarte. Señor, estamos aquí, Padre, para aprender de ti, de tu palabra. Señor, estamos aquí para cantarte. Estamos aquí, Dios, para someternos a ti. Hemos venido hasta este lugar, Padre, con la intención de que tú nos hables al corazón esta mañana. Ya lo estás haciendo, Señor, porque todo el servicio ha sido un servicio que tú también has preparado para nosotros. Las canciones, de cierta manera, Dios mío, nos ayudan a conectar contigo. Las escrituras que ya se han compartido nos ayudan a pensar en ti también. Y oramos, Dios mío, para que el sermón y todo lo que se viene de ahora en adelante, Padre, también sirva para conectar contigo. Señor, oramos para que sanes a Luquitas, Padre, para que él esté bien. Y también cuida, por favor, a su madre, a Sandy, y a todas las madres, Padre, que están aquí también con sus hijos, a todos los niños, a todos los adultos, a los más ancianos también, Dios, que están enfrentando ciertas dificultades en su salud. Los ponemos en tus manos y oramos, Padre, por todas nuestras familias. Oramos por los vecinos de este lugar. Oramos por las personas que están escuchando cada mañana también en mensaje. Oramos para que escuchen tu palabra, Señor, y para que ahí en el lugar donde estén, en sus casas, en sus camas, aún viendo la televisión algunos de ellos, otros caminando por la calle, Señor, el mensaje pueda llegar y pueda tocarlos también y les anime a acercarse a ti. Padre, agradecemos por este lugar que tú nos concedes también para reunirnos y pedimos que bendigas la familia Murillo, Señor, por su generosidad y también al centro que funciona aquí, al Centro Mi Bendición. Padre, úsame, por favor, y transmite tu palabra por medio mío, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué buenas noticias hemos recibido esta semana, porque fíjese que ayer, si no me equivoco, supimos que se había bautizado una persona en Tarija. Así que tenemos una nueva hermana en Tarija y también sabemos que se va a restaurar una persona en Tarija también, así que esta semana es un tiempo para bastante fruto en Tarija. Eso es muy animante porque tú sabes, Henry y Carmen están allá. Henry y Carmen son hermanos que han vivido acá durante muchos años, participaron en la misión de Cochabamba, volvieron a Santa Cruz, se fueron a dirigir la misión en Tarija y ahora están también viendo fruto de todo el trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo. Así que les pido por favor que oren y oremos mucho por Tarija, por Henry, por Carmen, por todas las cosas que están pasando allá y por los nuevos hermanos también que hay allá en Tarija, ¿no? También por Cochabamba, tú sabes, Elizabeth Antelo está trabajando hartísimo para la iglesia allá en Cochabamba y hay muchas personas estudiando, ¿no? Hay hombres estudiando, Elizabeth está estudiando con hombres, está estudiando con mujeres, realmente está súper enfocada en todo el trabajo y Franklin también está haciendo un gran trabajo allá, así que oremos por favor por Cochabamba. Y bueno, hoy día tenemos también dos grandes eventos aquí en la iglesia. Se va a restaurar un hermano al que amamos muchísimo todos nosotros, Leo Montero. ¿Dónde está Leo? Ahí está Leo. Leo se va a restaurar hoy día. Así que una vez terminemos
el sermón y venga la última canción también y estemos por terminar el servicio, van a venir los hermanos para anunciar y hablar acerca de Leo Montero. Y después vamos a tener un bautismo. La señora Daisy, que está por... a ver, ¿dónde está? Allá está. Por allá está la señora Daisy, se va a bautizar hoy día también. Así que vamos a tener una nueva hermana con nosotros y sigamos orando porque hay muchas personas por restaurarse aquí en la iglesia, hay muchas personas estudiando la Biblia, oramos para que también pronto puedan bautizarse. Y este martes, escúcheme bien, el grupo del Plan 3000 va a tener también un bautismo. Se va a bautizar Pilar Cartagena, es la hija de nuestra hermana Paola. ¿Dónde está la hermana Paola? Allá está. Se va a bautizar entonces, sí, Pilar, Pilar, ¿puedes ponerte de pie, por favor, para que todos te conozcan? Ahí está Pilar, se va a bautizar. Ella tiene 13 años. Increíble, hermano, como Dios está tocando el corazón de nuestros jóvenes también en la iglesia. Así que una gran bendición para el Plan 3000, también para la charla que tenemos por allá. Así que este martes a las 8 de la noche van a bautizar entonces a Pilar allá en el Plan 3000. Oremos por el plan y oremos por todos los grupos que la iglesia tiene para que sigan habiendo bautismos, restauraciones. Y si usted está regresando a la iglesia, anímese también para que pueda restaurar su relación con Dios y Dios le bendiga muchísimo más de lo que ya le ha bendecido. Abra su Biblia conmigo. Hoy vamos a hablar de Efesios capítulo 1 y vamos a enfocar un ratito en el versículo 1 de Efesios. Y voy a compartir algunas otras escrituras, pero quiero que hablemos de Efesios capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer versículo 1 y 2 de la carta a los Efesios. El título de nuestro sermón de hoy es Santos y Fieles. Santos y fieles. Y muchos de nosotros ya hemos escuchado hablar acerca de lo que significa ser santo. En el primer sermón que hizo Bencho hace algunas semanas atrás, recordó el concepto de lo que implicaba ser santo. Recordará usted, ¿no? Habló acerca de que ser santo implicaba ser consagrado o apartado. Y la verdad es que el apóstol Pablo está hablando acá a una iglesia, y quiero introducirle un poquitito a lo que está pasando acá, pero el apóstol Pablo está hablando a una iglesia de personas que no tenían un trasfondo religioso para nada, como lo conocemos nosotros en otras cartas de la Escritura. Por ejemplo, el libro de los Hebreos fue escrito, por ejemplo, a personas que tenían un trasfondo judío hebreo. Entonces ellos conocían bastante bien lo que pasaba en el Antiguo Testamento, pero la carta a los Efesios está hablando directamente a personas que en la carta se les denomina gentiles. La palabra gentil proviene del griego etnos, que significa naciones, es decir, son todas las personas, aparte del pueblo de Israel, que no tenían el conocimiento de los judíos, por ejemplo. Así que estas personas a las que Pablo le está hablando son todas las naciones, todas las personas como nosotros, que no tenemos un trasfondo como el que tenían los hebreos o los judíos. Entonces él le está hablando básicamente a personas que vivían en el mundo, que eran personas que cargaban con muchos pecados, que no conocían a Dios, que no tenían la tradición que estos hermanos como Pablo tenía, sino que eran personas tal y cual como nosotros, que pecábamos mucho, porque ¿quién de nosotros no ha pecado mucho? Antes de ser cristianos teníamos probablemente una lista tremenda de pecados. Si empezáramos a escribir nuestros pecados aquí en la pantalla, pues nos faltaría espacio para escribir todos los pecados que hemos cometido antes de estar con el Señor, porque son muchos. Incluso desde que tenemos conciencia empezamos ya a pecar, ¿no? A mentir, algunos a robar, algunos a pegarle a otros con mala intención, algunos a tener malos deseos. Entonces todos nosotros de cierta manera venimos con una carga a nuestra vida cristiana llena de situaciones pecaminosas. Y amén, dice así la Escritura en Efesios capítulo 1, verso 1 al 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hablaba con mi esposa acerca de este sermón el día de ayer y pues tenía toda la intención acerca de enseñar qué es un apóstol verdadero, ¿no? Porque cuando uno empieza a leer la Biblia aparecen palabras y conceptos
y quería mucho enseñar acerca de lo que es ser un apóstol, pero en realidad no quiero meter tanto conocimiento ahora, ¿no? Basta con decir que Pablo era un apóstol, un enviado. La palabra apóstol se traduce también como enviado, como un mensajero básicamente de parte de Cristo Jesús y por la voluntad de Dios. Lo que Pablo está haciendo aquí está mostrando un poco sus credenciales. Él está diciendo: yo no soy como los demás, porque como usted sabrá, en el primer siglo, en la carta a los Corintios, por ejemplo, se nos habla acerca de que habían otras personas que se hacían pasar por apóstoles también. Habían otros falsos profetas que querían engañar a la gente con diferentes mensajes. Y Pablo era tremendamente cuestionado por los judíos y por las personas que estaban a su alrededor muchas veces, porque no había sido testigo ocular de Jesucristo como los otros apóstoles que estaban con él en el principio. Usted recordará que los primeros apóstoles que Jesús mencionó, los puede encontrar ahí en Mateo capítulo 10, aparece la lista de los primeros apóstoles que Jesús nombró, entre ellos Judas el traidor, y luego en Hechos capítulo 1 se nos menciona el apóstol que los mismos apóstoles tuvieron que seleccionar para ocupar el lugar que Judas había tenido. Y él siempre estaba en tela de juicio, como muchos de nosotros los cristianos. Lo cuestionaban por todo, incluso por el rol que Dios mismo le había dado. Así que él se presenta como apóstol de Cristo Jesús. Y fíjese que es interesante, esto antes de entrar en el punto que quiero compartir hoy día, solo para que tengamos un poco de cultura general, cuando se menciona el título Cristo Jesús, generalmente lo encontramos después de que Jesús ha resucitado. Entonces es interesante porque el Cristo era el esperado por el pueblo. El Cristo. Y Cristo era el que está avalando prácticamente lo que Pablo estaba haciendo ahora. Entonces lo que vemos acá es al apóstol Pablo presentándose como alguien enviado por el Señor, y no por la iglesia. No es la iglesia la que envió a Pablo. No es una iglesia la que nombró a Pablo como apóstol. No fue un profeta el que le dijo: tú vas a ser un apóstol. No fue Jesucristo mismo el que lo nombró, lo eligió y lo envió con una misión especial a compartir el mensaje. Y además de esto dice: por la voluntad de Dios. Es decir, Dios está detrás de todo el reconocimiento del apóstol Pablo. Hay un tremendo reconocimiento para él. Y los demás que están escuchándolo necesitaban oír esto para no cuestionar de quién venía el mensaje. El mensaje estaba viniendo directamente de un apóstol nombrado por Jesucristo y avalado por Dios. Amén, ya estaba preguntándome dónde estabas, hermano. Te iba a mandar un mensaje ahí, pero me vine para acá. Gracias, hombre. Llegó mi hijo seco. Y grande el vaso que me trajo. Bien. Café para la otra, pero ya. Entonces Pablo se presenta de esta manera. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. ¿Sabe? Cuando nosotros nos bautizamos, lo que va a pasar hoy día con nuestra querida hermana Daisy, hoy día se va a bautizar. Lo que pasa con nosotros cuando nos bautizamos, según lo que enseñan las Escrituras, es que nuestros pecados son perdonados. Pero no solo eso. Según Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38, y como dice también Romanos capítulo 6, 1 al 4, por ejemplo, que compartía un poquitito el libro de Romanos de nuestro querido hermano Rodrigo, pues lo que pasa con nosotros es que cambiamos de estado delante de Dios. Si usted recuerda, Rodrigo compartía en la Santa Cena acerca de la multitud de pecados que nosotros traemos antes del bautismo, antes de estar bien con el Señor. E incluso en la multitud de pecados que vamos acumulando cuando nos apartamos del Señor, porque vamos alejándonos de nuestra vida recta con Dios y empezamos a acumular también cargas para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, cambiamos de estado, dejamos de ser personas pecadoras como en el mundo y pasamos a ser personas santas. Fíjese usted, en el capítulo 2 de Efesios, si me acompaña, ahí no está, creo que lo tengo aquí está. En el capítulo 2 de Efesios, usted se encontrará con algo que ya hemos mencionado en otro momento, pero vale la pena recordarlo, porque siempre es bueno recordar de dónde nos sacó el Señor para ser agradecidos con Él.
Entonces dice aquí en el capítulo 2 de Efesios, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Ahora, fíjese, esto no es para nada agradable de escuchar, porque si usted es cristiano, si usted se ha bautizado, si usted tiene el Espíritu Santo, pues su posición delante de Dios ya cambió. En el momento en que nos bautizamos, nuestra posición delante de Dios cambia. Dejamos de ser estas personas egoístas, como lo dice la Escritura, estas personas muertas, como lo dice la Escritura, y cambiamos el estado, empezamos a ser personas vivas en Cristo. Entonces lo que ocurre con nosotros al momento de bautizarnos es que dejamos de vivir como vivíamos antes y por ende, delante de Dios, tenemos el estatus de santos. Santo no significa perfecto. Así que si usted es cristiano y metió la pata el día de ayer, hoy día mismo, o ahora mismo está en alguna situación que no le agrada a Dios, pues Dios no le pide perfección. Dios le pide compromiso. Entonces, cuando nosotros nos apartamos por la voluntad de Dios para servirle a Él, Él nos santifica. Él nos une al Señor Jesucristo. Fíjese, Romanos capítulo 6, si usted va conmigo ahí, para entender un poquitito más este concepto nada más y luego avanzamos. En Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Esta escritura no está en la pantalla, así que le pido por favor que ayude al que está a su lado con la Biblia. Pero lo leyó Rodrigo hace poquito, así que debe estar en nuestra memoria. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional, por si usted tiene otra versión de la Biblia. Dice así, versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado. Fíjese lo que habla acá. Si relacionamos lo que está pasando en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 2 y lo llevamos a Romanos capítulo 6, se está hablando de todos nosotros que en algún momento tomamos la decisión de abandonar nuestras vidas pecaminosas y entregarnos a Dios. Y él dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así, como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Cuando somos apartados por Dios, como lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 1, santos, santos, no de ropas blancas, no de trajes especiales, no con sombreros diferentes. No nos diferenciamos ni por la ropa, ni por cómo hablamos, ni por el tono de voz. No nos diferenciamos por eso, nos diferenciamos del resto del mundo por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque Él nos ha tomado y nos ha apartado para ser diferentes. Nos ha rescatado de la muerte y nos ha dado vida en Cristo Jesús, ahora que somos cristianos. Entonces, cuando Pablo habla en Efesios capítulo 1, verso 1, se refiere a todos nosotros los cristianos que tomamos esa decisión de abandonar nuestra vida pecaminosa y entregarnos a Dios. Hoy Daisy va a ser una mujer santa. Ella va a ser declarada santa delante de Dios. Hoy, cuando ella salga de las aguas del bautismo, va a estar limpia de sus pecados. Va a recibir el don del Espíritu Santo. Va a pertenecer a la iglesia de Cristo en el mundo entero. Y además va a ser santificada. Claro, probablemente no la va a ver salir del agua iluminada, así como uno piensa, ¿no? Como se muestra en la televisión a veces a los santos.
o esas esculturas que algunas denominaciones religiosas tienen en sus templos, esos santos que a veces uno los mira y da miedo. Yo no sé si usted ha ido a una de estas denominaciones religiosas, no voy a hablar de cuál para no ofender a nadie, pero hay algunas iglesias, por decirlo de alguna manera, que dentro de ellas tienen esculturas y son tan reales que algunas dan miedo. Dan miedo. Hace poco fuimos aquí cerquita con mi familia a tomar café. ¿Cómo se llama donde fuimos, Carlos, esa vez? Ahí no, acá por Urubó para allá. ¿Cómo es? Porongo. Entramos a, usted sabe, ¿no? De Porongo. Ahí, de Porongo. Y yo entré con mi hijo porque estábamos un poquitito atrasados para volvernos a la casa. Entré con mi hijo, con el pequeño, y pues empezamos a mirar las esculturas, ¿no? Que son importantes para la denominación. Y quizá usted, tal vez para alguno de los que hoy nos visita, es importante, no quiero ofender con lo que digo. Pero cuando entramos, empezamos a mirar las esculturas y realmente nos asustaron. Porque la forma en que las esculturizan, no sé la palabra, en que las hacen es tan real en algunos casos que uno no mira amor en ellos. Más bien mira odio. O ve algo que no tiene alma. Y si usted se fija en un costado, hay como un sarcófago de vidrio. Y dentro del sarcófago del ataúd hay otra más. Y me asusté. Y no quise que mi hijo la mirara para que no tuviera sueños tampoco en la noche, porque se asusta con eso. Pero muchas personas creen que esos son los santos. Muchas personas piensan que esas esculturas son los santos y tienen nombres y se les encienden velas y se les rinden cultos porque son santos, pero eso no es verdad. La Biblia dice que cada cristiano es un santo, una persona santa. Así que cuando usted vaya a estas y vea esas esculturas, pues no crea que son santos, porque no lo son. Son esculturas de personas que vivieron en algún momento, hicieron cosas buenas probablemente. Probablemente no, porque nadie sabe realmente, aparte de Dios, lo que han hecho. Pero los verdaderos santos son los cristianos. Así que usted, mi hermano y mi hermana, si se bautizó, si es parte de la iglesia de Cristo, usted es una santa y usted es un santo. Aunque parezca irrisorio esto, ¿no? Porque nos empezamos a mirar y empezamos a considerar las cosas que hacemos y decimos, no, yo no soy santo, más bien soy un pecador. Claro, porque empezamos a evaluar nuestra vida. Algunos nos enojamos, todavía, luchamos con la ira, con el orgullo, con el egoísmo, con el resentimiento, con la falta de perdón, con la amargura. Algunos nos miramos y pues no nos queremos sentar juntos porque algo hay en nuestros corazones entre nosotros. Pero a pesar de todas esas cosas que le menciono, Dios nos hizo santos. Así que si tiene algún problema con eso, le tiene que preguntar a Dios por qué le consideró santo si es tan pecador. Pero Él sabe por qué Él lo hizo. La cosa es que el hombre santo y la mujer santa son personas que Dios ha apartado para Él, para servirle, para transformarlo, para caminar con Él en una vida de rectitud. Así que usted no tiene que esperar a ser perfecto o perfecta para ser cristiano, ¿no? Usted simplemente tiene que decidir serlo. Obviamente conocer las Escrituras, pero atreverse a entregar su vida al Señor le permite ser una persona santa. Así que Él dice aquí en Efesios capítulo 1 varias cosas. No tenemos tiempo para hablar de todo esto, pero al menos vemos que hemos sido santificados. Pablo le está escribiendo a personas como usted, como yo, personas comunes y corrientes, personas que meten la pata todo el tiempo, imperfectos, personas que son toscos en sus caracteres, personas que son más amorosas, personas que son cercanas a otros, personas que son apáticas, personas que hablan con un tono más duro, pero es lo que somos. Y Dios nos eligió para ser santos en su presencia. El tema es que la palabra santo nos califica
en una posición delante de Dios. Como yo le decía, Daisy hoy día va a ser santa, así como muchos de nosotros ya lo somos. Pero lo que nos hace especiales delante de Dios no es solo que Él nos ha apartado, sino es nuestra vida delante del Señor. Y cuando Pablo utiliza la palabra y fieles, está diciendo que no solo hemos sido apartados para Dios, sino que además llevamos una vida santa, una vida consagrada a Dios en todo lo que hacemos. Y los efesios, los discípulos en Éfeso, eran personas que habían sido santificadas por Dios, pero además ellos habían tomado la decisión de vivir como a Dios le agrada. Así que Pablo elogia de cierta manera la conducta de los cristianos que vivían en este tiempo, en Éfeso. Él está diciendo, ustedes han sido santificados, apartados por Dios para hacer algo especial para Él, pero además les son fieles. Fieles. ¿Sabe lo mucho que cuesta ser fiel en un mundo infiel? ¿Sabe lo terriblemente difícil que cuesta ser no corrupto en un mundo tan corrupto? Porque cuando nos llamamos fieles delante de Dios implica no ser corruptos como el mundo. Implica no ser mentirosos como el mundo. Implica no usar ganancias malavidas como el mundo lo usa. Implica no aprovecharse de los demás para lograr tener un puesto en el negocio o en la empresa donde queremos escalar. Implica no pagar para coimear alguna situación, para recibir un documento, para recibir un certificado, pagar por un título, como se hace en muchas de nuestras culturas latinoamericanas. Eso no es ser fieles a Dios, eso es vivir como el mundo vive. Y muchos de nosotros hemos corrompido nuestra santidad al caer en este tipo de situaciones. Y Dios nos ha llamado a ser santos y fieles. Fíjese el contraste que muchas veces los cristianos tenemos con el mundo. En Efesios capítulo 2 que leíamos recién, se nos dice que en otro tiempo, porque Pablo le está diciendo a esta gente que en otro tiempo, antes de ser cristianos, ellos vivían como el resto del mundo. Y algunos de los que estamos aquí, que nos llamamos cristianos, hoy día podemos estar viviendo también igual que el resto del mundo. Es por eso que es tan importante que la iglesia sea una iglesia santa, que aprenda a vivir como Cristo enseña en las Escrituras y no como nosotros queremos vivir nada más. Ninguno de nosotros debe vivir como quiere. Todos nosotros debemos vivir como Dios quiere que vivamos. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de perspectiva. Fíjese lo que leímos recién. En otro tiempo, y si quiere le pone su nombre ahí, en otro tiempo, donde dice ustedes, puede decir Cristian. En otro tiempo, Cristian estaba muerto en sus transgresiones y pecados. ¿Y por qué no le pone su nombre? En otro tiempo, Adolfo estaba muerto en sus transgresiones y pecados. En otro tiempo, Arnulfo estaba muerto en sus transgresiones y pecados. En otro tiempo, tú y yo estábamos muertos en nuestras transgresiones y en nuestros pecados. Porque así vivíamos antes de estar con el Señor. Podíamos asistir a la iglesia y parecer delante de las demás personas como gente recta. Pero ¿qué hay dentro del corazón? ¿Qué hay detrás de la apariencia? Algunos de nosotros podemos estar cuidando la apariencia hoy día. Podemos venir a la iglesia mostrando una apariencia de buenas personas, pero regresamos a la casa y ¿qué pasa con nosotros ahí? Podemos cambiar inmediatamente de actitud. Y si usted tiene hijos, pregúntele a su hijo o a sus hijos si las cosas son como estas. Porque los hijos inmediatamente identifican cuando somos hipócritas o somos falsos o nos comportamos de una manera con algunos y de otra con los demás. Pues en varias ocasiones yo he sido un hipócrita. Y se lo digo honestamente. He sido un hipócrita. Mis hijos me han detectado. Y me han dicho, papá, cuando estás con los cristianos te portas de una manera, cuando estás acá te portas de otra. Y muy probablemente a usted le han dicho lo mismo. O quizás no le han querido hablar porque le tienen miedo. Gracias a Dios mis niños no me tienen miedo y pueden hablar conmigo. Y mi esposa tampoco, así que me puede decir. Pero ¿cuántos de nosotros que nos llamamos cristianos seguimos viviendo en pecado aún?
Es más, nos hemos convertido hace muchos años, pero se nos ha olvidado el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y hemos vuelto atrás en nuestras actitudes, en nuestras acciones. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. La palabra transgresión se relaciona con pecado, es básicamente errores que hemos cometido, a sabiendas, con conciencia, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. ¿Sabe? El que no es cristiano, no importa que venga a la iglesia, sigue siendo un no cristiano igual. Si usted viene a la iglesia y no se ha convertido al Señor, usted sigue siendo guiado por los poderes de este mundo. No, eso es una burrera, dirá alguno. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Está loco este pastor. ¿Qué se cree que me viene a ofender de esa manera? Pues yo no lo estoy ofendiendo. Es la palabra la que le habla. Es la Biblia. Algunos demoran su bautismo porque piensan necesito ser perfecto para estar delante de Dios. No es así. Nadie tiene que ser perfecto. No hay un solo perfecto en este salón. Ningún cristiano es perfecto. Ningún cristiano es realmente o completamente justo. Ningún cristiano no ha cometido pecado el día de hoy. Todos hemos pecado porque todos pecamos mucho. Todos nos equivocamos demasiado. Santiago en su carta nos dice, todos nos equivocamos mucho. Así que el que más cara de santo, santa tenga aquí, pues delante de Dios, hay dos estados, el cristiano y el no cristiano. El que es guiado por el diablo y el que es guiado por Dios. Ya hablo del diablo ya, me carga cuando habla del diablo. Si el diablo es una invención de la cultura. Usted ha leído, hay algunos teólogos que incluso dicen eso, increíble, ¿no? Personas que estudian la Biblia por años terminan diciendo que el diablo es una invención del hombre. Y dejan de mentiroso a Cristo, que es lo peor, porque hasta el Señor habla del diablo. No, eso es mentira. Y algunos de nosotros tal vez hemos cuestionado también esto del diablo, ¿no? No, que el diablo es para meterle miedo a uno nomás. No, el diablo existe. Existe. A ver, muéstremelo, me va a decir. Yo no te voy a mostrar el diablo, ni quiero verlo tampoco. Pero sé que ronda como un león rugiente alrededor nuestro para hacernos caer. El apóstol Pedro nos dice eso en una de sus cartas. Así que probablemente anda por ahí dando vueltas. Aquí en el salón y por allá también, ¿ah? Ninguno se salva porque Satanás anda por todos lados dando vueltas. Anda por las calles, por las cuadras, en las casas, dentro de la iglesia, mete su cola, su influencia, haciéndonos creer que estamos completamente bien con Dios y que todos los demás están equivocados cuando realmente los más equivocados muchas veces somos nosotros. Entonces Pablo dice que esta carta fue escrita a los santos y fieles en Cristo Jesús. Pero también dice que antes nosotros que éramos cristianos vivíamos tal igual como los que hoy no se han convertido. Y es terrible porque no solo dice que vivían en transgresiones y pecados, sino que tenían un estilo de vida basado en los poderes de este mundo. Oiga, ¿se ha puesto a pensar en cuáles son los poderes de este mundo? La avaricia, el materialismo, la inmoralidad sexual, el egoísmo y todas esas cosas pecaminosas que nosotros antes hacíamos y que lastimosamente algunos cristianos hoy también hacen escondidos. Reflexione, por favor. Tome un momento para pensar en su vida. ¿En qué está haciendo con su vida hoy? ¿Qué decisión está tomando? ¿Hasta cuándo va a seguir esperando? ¿Va a esperar que se abra el cielo y baje un ángel y le diga, oye, tienes que convertirte porque ya se acabó, quedan 10 segundos? Porque algunos esperan eso, algunos esperan la señal. No, que sea el momento. El que es joven, lo hemos dicho algunas veces, el que es joven dice, no, que yo tengo tiempo todavía. Pero usted vio el COVID, ¿no? Algunos de ustedes que tenían pocos años de vida estuvieron casi a punto de morir. O vieron a sus padres rete enfermos.
Entonces, cuando estamos en el lecho de muerte, empezamos a cuestionar lo que no hicimos y lo que hicimos. Y empezamos a pensar en lo que hicimos hacia atrás. Y miramos el futuro, pues, nublado. ¿Se ha puesto a pensar, ¿y si el Señor viniera hoy? Y claro, yo no le quiero asustar, para nada. Tampoco quiero que piense que estoy hablando burreras, porque en realidad la Biblia habla de esto. Él va a venir. Y es la alegría que los cristianos tenemos, porque cuando Él venga, nosotros iremos con Él. Los que han muerto primero se irán con Él primero, pero también nosotros que seguimos fieles lo seguiremos. Y en una nube, como dice Tesalonicenses, nos iremos con Dios para siempre. Y todo lo demás se acabará. No habrá espacio para arrepentirse, no habrá tiempo para que usted se arrepienta y le rinda culto al Señor, porque todo se va a acabar en un abrir y en un cerrar de ojos. Así que si usted está regresando a la iglesia, arrepiéntase de sus pecados y vuélvase a Dios de una vez. Así como Leo lo va a hacer hoy, se va a restaurar, deje de vivir en pecado, deje de vivir en egoísmo, deje de vivir en las cosas que más le agradan, deje de mirar pornografía, deje de mirar mujeres, deje de buscar lo que no tiene ningún sentido para su vida, porque hoy puede acabar todo. Hoy puede acabar. Hoy te puedes morir. Ya me está asustando de nuevo, dice el hermano. Pero hay médicos aquí en la iglesia. Pregúntele a los médicos cómo es la cosa. De repente uno está ahí con el corazón latiendo y al ratito deja de latir. Si no, pregúntele, Amado, a Adolfo, han visto seguramente esto en su vida, en sus carreras de doctores. O usted mismo ha andado por la calle y de repente se ha encontrado con un choque donde ve la cabeza de una persona recostada en el asiento porque ha muerto. O alguien tirado en la carretera porque ha sido atropellado. Nadie tiene la vida comprada, hermanos queridos. Nadie. Se nos ha prestado por un tiempo para administrarla de la mejor manera y con ella darle gloria a Dios. Así que si usted vive como siempre ha vivido, sin convertirse, entonces usted está viviendo conforme a los poderes de este mundo, conforme al que gobierna las tinieblas. Según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Aunque usted no lo crea, cada uno de los miembros de la iglesia está en nuestra mente, siempre. Pero también tenemos presente a todas las personas que vienen y que aún no se han convertido, siempre. Por eso le piden el teléfono, por eso le piden sus datos, para estar orando por usted, por la visita que viene cada domingo, para estar enviándole un mensaje de WhatsApp para animarlo, porque nos importa realmente que usted se salve. Por eso hay gente que le llama tanto por teléfono para invitarle a estudiar la Biblia. Por eso hay gente que le persigue hasta que le acosa para estudiar la Biblia. Pues porque está preocupado por usted. Porque la Biblia dice dónde está. Y nosotros sabemos dónde estuvimos. Pero también sabemos dónde vamos. El privilegio del cristiano es que sabe dónde estuvo. Lo conoce porque estuvo ahí en el barro, en el fango, en la miseria. Pero sabe dónde está hoy. Y tiene certeza de dónde irá mañana. Sin embargo, el no cristiano no tiene nada de esto. Ni siquiera sabe dónde está. Porque cree que está bien cuando está muerto delante de Dios. Cree que es santo y fiel porque va a la iglesia o porque hace obras caritativas para que Dios se agrade. Pero no es así, no está bien delante de Dios porque sigue viviendo en un mundo engañoso. Y sigue creyendo que tiene tiempo para el cambio cuando no hay. Entonces Pablo habla algo tremendamente fuerte aquí. Para estar bien con Dios no solo necesitamos convertirnos, sino que necesitamos ser fieles. Necesitamos ser obedientes. Necesitamos escuchar a Dios y hacer lo que Dios dice. Dios nos dio vida en Cristo cuando Él nos salvó, cuando nos rescató,
cuando nos santificó. Así que es importante nuestra relación con Dios. ¿Pero qué es ser fiel? Se preguntará usted. Pues bueno, si es casado, si está enamorando, usted sabrá lo que es ser fiel, ¿no? Ser fiel, como dice Juan 8, versículo 31 al 32. No lo tengo aquí. Lo siento. Va a tener que buscarlo en su Biblia. Juan 8, 31, 32. Jesús hablando con algunos judíos que habían creído en él, les dice, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Ahora, curiosamente, estaba leyendo el griego y esto, mantenerse fieles, no aparece en el griego, aparece más bien en la idea de permanecer. Si ustedes permanecen en mí y en mis palabras, conocerán la verdad y entonces serán libres. Ahora, fidelidad implica mantenerse. Implica estar ahí a pesar de las tormentas, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas. Implica estar con Dios a pesar de que cosas no nos gusten. Implica continuar caminando con Él a pesar de que nuestras oraciones no sean respondidas. Implica estar con Él siempre, en las buenas y en las malas, no cuando nos guste nada más, no cuando querramos, no cuando sintamos que es el momento correcto, sino que siempre, siempre, siempre y para siempre. Y esto es una convicción que usted y yo como cristianos debemos tener. No podemos jugar al cristiano estando un rato con Dios porque las cosas van bien y cuando se ponen mal entonces nos vamos en busca de otros dioses, en busca de otras relaciones, en busca de otras iglesias, en busca de otras cosas. No, debemos estar con Dios a pesar de lo que pase, a pesar de que nos agrade lo que Él hace con nosotros y a pesar de que no nos agrade lo que hace con nosotros. A pesar de que haya trabajo, no haya trabajo, haya dinero, no haya dinero, en la salud, en la enfermedad, como dice el pacto que hacemos al casarnos también. Es una relación con Dios de fidelidad. Él es fiel con quien es fiel con Él. Él bendice al que le es obediente. Y tiene paciencia con los que no son. Pero la paciencia llega a un punto, hermanos, donde termina. Usted puede ver el Antiguo Testamento, la paciencia de Dios fue colmada. Y el pueblo de Israel fue tratado en tremendas situaciones. Algunos dicen por ahí, no, Dios tiene paciencia conmigo porque entiende cómo yo soy. Él entiende mi situación. Sabe que yo no puedo dejar de fumar. Él entiende que soy débil. Sabe que yo no puedo dejar de estar con mis amigos bebiendo un día a la semana. Él entiende que yo soy débil. ¿Sabe? No juegue con Dios, hermano querido. No juegue con Dios. Dios es un Dios justo, pero también es un Dios santo y celoso. Y debemos honrarlo con todo nuestro corazón y no cuestionarlo, como algunos podemos hacer. Ser fieles implica vivir conforme a la palabra de Él. Así que es importante vivir conforme a su palabra. No, es que yo no leo mucho la Biblia. ¿Le ha pasado a usted que va a compartir la fe con alguien? O incluso algunos cristianos, ¿no? Hay algunos cristianos con los que yo he conversado y les pregunto, ¿y cómo está tu lectura de la Biblia? Ah, bien. Sí, bien con la Biblia. Ya, ¿y qué leíste hoy día? No, hoy día no leí, pues. Ah, ya. ¿Tuviste mucho que hacer? Sí, tuve mucho que hacer. Ah, bueno, ¿y qué leíste ayer? Es que tampoco leí. Ah, ok, ya son 2 días. Y entonces, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Bueno, el domingo en el sermón. Pero no viniste el domingo, decís que fue el anterior. ¿Qué clase de cristiano se llama cristiano si no lee la Biblia? Porque un cristiano escucha a Dios por medio de la Biblia, no es que le va a llamar por teléfono, pues no. Oh, ¿me está llamando Dios? Dios no manda WhatsApp. No manda WhatsApp. Usa personas, obviamente, para tal vez mandarnos un WhatsApp con una escritura, para que despertemos. Pero Dios no manda WhatsApp. No usa Telegram. Ni escribe correos electrónicos tampoco. Él
habla por medio de la Biblia. Y si no la leemos, pues ¿cómo vamos a poder conocer lo que Dios quiere para nosotros? Necesitamos, hermanos queridos, leer la palabra y vivir conforme a la palabra. Pero para ser fieles también necesitamos decidir diariamente, mantenernos en nuestra relación con Él. Hoy sí, pero mañana no. No, así no funciona con Dios. Es hoy sí, mañana sí, pasado también y siempre. Porque de lo contrario, si usted y yo no nos alimentamos de Dios, nos desnutrimos de su palabra. Y con el tiempo andamos como débiles. ¿Le ha pasado a usted que de repente le preguntan algo de la Biblia y lo único que tiene para decir es lo que se acordaba del año pasado? No sabe ni qué compartir de la Escritura. Es que no tengo tiempo. Si usted no tiene tiempo para Dios, está usando mal su tiempo. Es así de simple. Si el trabajo es más importante que Dios, usted no está siendo fiel con Él. Porque no funciona de esa manera. No dirán los estudiantes de la universidad, ¿no? Porque siempre hay un argumento, pues usted sabe. No, es que me levanto tan temprano y tengo tanto que estudiar. Claro que tiene harto que estudiar, pues esta es la universidad no es lo mismo que en el colegio. Tiene que estudiar, tiene que leer y dependiendo de la carrera tendrá que leer más libros también. Y tendrá que esforzarse mucho más, pero eso no significa que no va a darle un tiempo a Dios. Porque le aseguro que si usted está enamorando y es universitario, sí tiene tiempo para su enamorada, sí tiene tiempo. Su enamorada le llama y usted le atiende el teléfono, no importa si son las 2 de la mañana, si son las 5 de la mañana, si es de noche, si está en clases, por último usted le responde con un mensaje de texto, porque reconoce que su enamorada o su enamorado le está llamando. Pero cuando tiene que darle 5 minutos a Dios, ¿qué hace? No, es que tengo mucho que hacer. O los que trabajamos, pues, que no tengo tiempo porque tengo que salir muy temprano en la mañana. Pues ¿sabe lo lindo de levantarse a las 4:30 de la mañana cada día? Es que usted no tiene silencio, no tiene niños, si es que tiene hijos moviéndose por la casa, ni el perro está ladrando. Por ahí unos pajaritos que despiertan temprano, pero a las 4:30 de la mañana usted se encuentra con un silencio que le permite leer y orar. Sí, después anda con sueño más temprano, obviamente, pero aprovecha la mañana para estar con Dios. A las 4:30, está loco este. ¿Cómo se le ocurre levantarse a esa hora? Pero haga el empeño. Y ordénese también, pues, ¿no? Dele lo mejor a Dios. No se lo dé a la universidad. No se lo dé a la enamorada o al enamorado. No se lo dé a la esposa o al esposo. Lo mejor debe ser para Dios. Lo mejor. ¿Y usted cree que mi esposa se pone celosa porque yo digo esto? No, pues porque ella hace lo mismo con Dios. Para mi esposa lo más importante es Dios. Yo estoy en segundo lugar. ¿Y cree que me pongo mal? No, no me pongo mal porque quiero que ella esté bien con Dios. Entonces, si yo tengo que estar en segundo lugar para que ella esté bien con Dios, amén, gloria a Dios, que esté bien con Dios. Porque es la manera en que ambos nos mantenemos fieles. Entonces es importante, hermanos queridos, tomar decisiones diarias para estar bien con Dios. Pero también necesitamos llenarnos del Espíritu Santo todos los días. Y estoy mencionando algunas ideas porque ya se me está yendo el tiempo, ¿no? Pero para estar fieles con Dios, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Fíjese rápidamente, Efesios capítulo 5, en el versículo 18. Efesios 5, versículo 18. No se emborrachen. Ay, me pegó, dice, ¿no? Ay, ¿cómo es? No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu, versículo 18, versículo 19. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales.
Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se emborrachen con vino. Hoy día mi esposa y yo andábamos orando en la mañana por el alrededor de nuestra casa, y había un grupito de 4 o 5 hombres adultos, no eran ni jóvenes, eran hombres adultos, en una mesa al medio de su patio con una botella, un par de vasos, creo que una gaseosa, bebiendo y conversando y con la música fuerte, molestando a todo el resto de los vecinos. Emborrachados con alcohol. Y usted dirá, pero no tiene nada malo tomarse una copa de vino. No, no tiene nada de malo. De hecho, Pablo le recomienda a Timoteo que tome algo de vino por su estómago. Claro, algunos se aprovechan de eso y toman más de una copa, ¿no? Si la Biblia dice, hay que hacerlo, dirá. Pero aquí dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, sino sean llenos del Espíritu. ¿Sabe? Emborracharse implica que algo toma control de nuestra mente. Si usted se emborracha con vino, el alcohol domina su mente. Pero si se llena del Espíritu Santo, el Espíritu domina su mente. Y el provecho de estar llenos del Espíritu Santo, al contrario de estar llenos del vino, es que el Espíritu Santo mueve nuestros corazones a dar gracias a Dios, a tener una mente enfocada en el Señor, a tomar la palabra y compartirla con otros, a cantar salmos, a cantar himnos, canciones espirituales unos con otros, a someternos unos a otros, como sigue hablando la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 21 y versículo 25, a someternos a la esposa, al esposo, a Cristo en primer lugar, la esposa a someterse al esposo, a ser mejores padres, a ser mejores hijos, a ser mejores empleados, mejores jefes. Cuando el Espíritu nos llena, somos mejores que antes. Pero si no lo tenemos con nosotros, vivimos como infieles y como personas que no agradan a Dios. Hermanos, ser fiel implica permanecer en Cristo cada día, pero también implica ser llenos del Espíritu Santo cada día. Así que debemos trabajar en esto todos juntos, no solo solamente. Debemos trabajar en ayudarnos unos a otros a estar conectados con Dios, conectados con la iglesia, ayudando a las personas que hoy están acercándose al Señor para que tomen su buena decisión y se entreguen a Cristo. Pero al mismo tiempo, hermanos queridos, para ser fieles necesitamos convertirnos. Si usted no se ha convertido al Señor, usted necesita convertirse a Cristo. Usted necesita hacerlo. Necesita tomar la decisión diaria de estar bien con Él. Y también necesita constancia. Porque solos no podemos, necesitamos luchar contra nuestra naturaleza. Váyase con esta pregunta hoy día. ¿Soy un cristiano? ¿Santo? ¿Y fiel? ¿O no? Porque de la respuesta a esa pregunta depende todo lo que va a pasar cuando Él regrese. Que tenga una buena tarde. Gracias.